Bienvenidos a un nuevo podcast del universo de la estrategia del día. Es hora de meter gol. En 2026, Norteamérica se convierte en una cancha gigante. México, Estados Unidos y Canadá jugarán el partido más importante a nivel comercial, mientras un balón de fútbol que recorre los tres países demuestra su fortaleza como región. ¿Cómo aprovecharán esta oportunidad los gobiernos y las empresas para mover las economías? En esta justa mundialista, narraremos las estrategias detrás de la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, porque en este juego, todos quieren darle la vuelta al marcador. Esto es Voces del Mundial de Norteamérica. Bienvenidos al episodio 0. Muy emocionados porque se graba por primera vez un podcast de Bloomberg Línea con audiencia en vivo, así que teníamos que aprovechar la tercera edición del Bloomberg Línea Summit para hacerlo. Y a partir del próximo año, un episodio por semana, pues vamos a estar desmenuzando todo lo que sucede detrás del furor mundialista, obviamente desde la parte de negocios y economía. Y hoy les queremos dar una probadita de ese contenido que vamos a tener y me quiero echar una cascarita con Francisco Javier González, comentarista deportivo por muchos años, además uno muy respetado. Bienvenido. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todos. Pedro Esquivel, él es presidente del Club de Fútbol Monterrey, pero además líder del comité organizador en la ciudad sede Monterrey, allá en Nuevo León. Bienvenido, Pedro. Gracias, Jimena. Un gusto. Y también tenemos a Juan Carlos Velázquez, quien representa hoy en este escenario a una empresa, entre muchas otras, que a veces no solemos ver como protagonistas en la conversación, pero que influyen mucho en los cambios tecnológicos. Él viene representando a Incode, que es una empresa que, si no lo saben, está especializada en autenticación biométrica y que trabajó con la Liga MX y los clubes para crear el Fan ID. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Jimena. Felicidades por el nuevo podcast. Muchas gracias. Bueno, a ver, hoy es lunes 10 de noviembre, el gobierno federal acaba de presentar oficialmente pues, todas las actividades que van a haber alrededor de la Copa del Mundo, pues en este caso en México, aunque sabemos que es Norteamérica. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy en la mañana, será el evento más ambicioso en la historia de la humanidad. ¿Será? Estamos hablando de 104 partidos en 39 días, 48 selecciones nacionales, 28 ya clasificadas. Y en los 3 estadios mexicanos se van a recibir a más de 800,000 aficionados, más aparte todas las actividades que haya fuera y en los alrededores. Se esperan entre 5.5 y 6 millones de turistas, además de los 6,000 millones de espectadores que va a haber en todo el mundo. Pedro, yo te quiero preguntar rápidamente, ¿qué opinas de esto que dice la presidenta de que va a ser el mundial más ambicioso, sí? Yo creo que es muy cierto. Los que estamos en la industria del fútbol, Francisco no me dejará mentir, cuando uno tiene una oportunidad, por ejemplo, en mi caso, de tener partidos cada 15 días en un estadio, cuando empiezas a dimensionar lo que es un mundial y lo que representa recibir un mundial, no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos en nuestro trabajo del día a día cada 15 días en un estadio de fútbol. En términos del alcance, las dimensiones, la expectativa que hay alrededor del mundial. Y definitivamente, como tú lo dices, con este nuevo formato, con más selecciones, con más partidos, con 3 países organizando, sin duda va a ser un evento, pues hasta la fecha, único. Francisco Javier, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que debe mostrar México con esta organización? Justamente hace un año, en este mismo foro, ya hablábamos en compañía de la Secretaria de Desarrollo Económico de Ciudad de México, quien es Manuela Zabalza, de cómo hacer que el mundial en México no solo sea un mundial. Yo creo que hay varios retos, Jimena. En primero, que se sienta que es un mundial. Y creo que en eso, sin hacer menos a las otras sedes, son muy importantes. De hecho, Estados Unidos es la sede principal. Creo que para eso México sí se pinta solo. Sí, porque tenemos un temperamento muy hospitalario, muy amigable, muy de hacer banda.
Lo mismo va a pasar en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, pero creo que puede pasar en todo el país. Sí. Yo lo ambicioso lo veo claro, si comparas contra un mundial de 64 partidos, como el del 86, un mundial completo como el del 70, claro, es un pedazo de mundial, pero es un mundialote, ¿no? Son 104 partidos, ya lo mencionabas. Yo creo que México tiene una gran oportunidad de hacer un muy buen mundial, organizarlo de la mejor manera posible, pero yo voltearía la mirada hacia todo lo que rodea la Copa del Mundo, a los fanfest, a lograr que, caramba, por ejemplo, el estadio de la Ciudad de México, ¿no? El Azteca o Banorte, como se llama ya por patrocinio, le caben 80 y tantas mil personas. Somos muchos millones en el país. Si se logra hacer que la nación entera o buena parte de ella se sienta mundialista, no va a ser comparable con ningún otro mundial de fútbol. Y ahora que hablabas de esto de que sabemos hacer fiesta, o sea, me queda claro que Ciudad de México, Jalisco, Guadalajara y Monterrey, allá en Nuevo León, van a hacer lo propio, ¿no? Y hablando de lo que debe demostrar precisamente, si nosotros nos preguntamos qué o quiénes son los protagonistas en una Copa del Mundo, pues podemos pensar en varios, ¿no? Pero a mí se me viene a la mente donde sucede toda la magia del fútbol, que es precisamente los estadios, y son los que se encargan en unir en pasión, en emoción, en gritos, penas y tristezas, por supuesto. Los estadios son una cápsula del tiempo y también es curioso porque las ciudades que los albergan pues van evolucionando mucho más rápido que esas grandes infraestructuras que se crean, ¿no? Algunos son más nuevos que otros, pero solo con eventos de esta magnitud es quizá cuando podemos ver que se destinan miles de millones de pesos para remodelarlos, acondicionarlos o que estén a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces, yo les quisiera preguntar a quien quiera responder, ¿cuál dirían ustedes que es el diagnóstico de estos en materia de infraestructura, especialmente los dedicados al soccer, ¿no? Independientemente de las obras de movilidad que puedan surgir alrededor, porque ese es otro tema, ¿no? Pero hablemos específicamente de los estadios. ¿Dónde está México hoy? ¿Sí tiene lo último, de lo top, de lo top? ¿Quién va? Quien Bueno, quiera, quien se quiera aventar. Yo creo que al menos estos 3 estadios que formarán parte de la Copa del Mundo del 2026 están listos para recibir una Copa del Mundo y son estadios de primer nivel. Obviamente yo puedo hablar por el que me toca a mí representar, pero acabo de estar en el Estadio Akron o en el Estadio Guadalajara y es exactamente lo mismo y me ha tocado estar cercano a las remodelaciones que están haciendo del Azteca y seguramente no solo por lo que implica la infraestructura, pero yo creo que Francisco decía una cosa que es única en México y que tiene que ver con el ambiente que se genera en esos estadios de fútbol, porque la infraestructura sin duda es un habilitador y te ayudará o nos ayudará a hacer la experiencia de nuestros aficionados o de la gente que venga de fuera mucho más cómoda, pero lo que podemos ofrecer como estadios, como sede mundialista a la afición que viene de fuera, tiene que ver con ese ambiente y con la pasión con la que se vive el fútbol en México, que me atrevo a decir, y no porque yo sea mexicano y esté en México y represente una sede, la mejor de los 3 países. Y eso creo que es algo que podemos ofrecer y que seguramente va a ser un distintivo claro de los estadios en México, más allá de la infraestructura que, como te digo, gracias a Dios hoy tenemos 3 estadios que pueden ofrecerle a cualquier selección del mundo una experiencia bastante buena. A ver, Francisco Javier, yo quiero iniciar contigo. ¿Qué nos puedes decir del estadio emblema de emblemas? Con el perdón aquí de Pedro. Pero bueno, a ver, es muy difícil quitarle el nombre al Azteca, ¿no? Ya no sabemos si decirle que sí del Banco, que el Azteca, que de Ciudad de México, no sabemos. Esta nueva empresa de la que está a cargo, Oyamani, tiene a su disposición una línea de crédito por más de 2.100 millones de pesos, pues para reacondicionarlo. Van más o menos utilizados la mitad. Pero hasta que no se abran las puertas de ese estadio en marzo del próximo año, sé que va a haber ahí un partido amistoso, pues no se sabe realmente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Tú hace un par de semanas entrevistaste al señor Emilio Azcárraga Gallán, sí. Sé que están preparando un documental, me imagino, sobre el Azteca, entonces, pues adelántanos. ¿Qué vamos a ver en el Estadio Azteca? No, de verdad va a quedar padrísimo. ¿Saben qué pasa con el Estadio Azteca? Es un estadio construido. Se inauguró en 1966.
¿sí? Y fue reconstruido para 1986. Y de repente ha tenido ciertas modificaciones, pero ha sido a pedacitos, ha sido a cachitos. Esa tribuna de jazz, la Palcos, ahora lo que está pasando con el estadio es que es no es un embellecimiento, es una reconstrucción interna del estadio, no en su totalidad, pero sí de manera integral. No es para remendar pedacitos. Entonces, el estadio, por supuesto, yo creo que hay dos vertientes aquí, tomando lo que también mencionabas, Jimena. Una de ellas es, por supuesto, la modernidad, la novedad. El estadio de Rayados, no porque Pedro está aquí, porque se ha dicho en todos lados millones de veces, es un estadio de primerísimo nivel mundial, además bellísimo, se ve bien desde cualquier lugar. El Akron también está increíble. Y son estadios nuevos, relativamente nuevos. ¿Qué tiene llamémoslo Estadio de la Ciudad de México para que nadie se sienta? Exacto. ¿No? Que sí se va a llamar durante la Copa del Mundo. Tiene la novedad de lo viejo. Si ustedes ven, por ejemplo, en los estadios de Estados Unidos, ¿cuáles son los estadios más icónicos? Es el Soldier Field de Chicago y es el de los Empacadores de Green Bay. Son estadios viejísimos, son de los años 20 y no siempre se han modernizado demasiado. Yo creo que lo que tiene el Estadio de la Ciudad de México es historia, es mucha historia. Y la gente, miren que me ha tocado ver a muchos futbolistas, directores técnicos que cuando vienen a la Ciudad de México y turistas en general, quieren ir al Museo de Antropología, a Bellas Artes, al Zócalo y al Estadio Azteca. Sí es un símbolo de la Ciudad de México y creo que es un símbolo del país. Ahora, yo les pongo, no me quiero alargar mucho, sé que el tiempo es corto, pero les quiero decir, por ejemplo, si yo le digo a mi señora, oye, hoy vienen 4 a cenar, ¿preparas una cena? Sí, está bien. Oye, ya subieron, son 8. ¿Cómo que 8? Sí, es que mira, invitaron a otros 4. 8, está bien. ¿Qué pasa si yo le digo a mi señora, oye, hoy vienen 88,000 personas a cenar? Me va a preguntar, ¿y qué tengo que hacer? Pues traje mi lista para que no se me olvide ninguna cosa. Tienen que comer, tienen que beber, tienen que ir al baño, tienen que ser cuidados, que haya seguridad, tienen que disfrutar el partido, ¿no? La plática, la sobremesa, tienen que ver los cohetes, en la casa no hay cohetes en la casa, de ninguna especie, sí. Pero cuando caen los goles, ¿no? Salen los cohetes y todo el mundo se pone muy feliz, recibir información del sonido local, tienen que llegar, transportarse, tener accesibilidad, tienen que estacionarse, 80,000 personas, estaciónalas, quieren pasarla bien y quieren saber que es un lugar al que van a querer regresar, porque además yo entiendo toda la parte de la inteligencia, no la entiendo como los expertos sí la entienden, pero ya sabremos de ello. Entiendo de lo que es de inversión en un estadio y de todo lo que implica tener un monstruo de ese tamaño. Pero al mismo tiempo, creo que es el gran reto de mis contertulios, es un lugar emocional, en el que no debe fallar nada, porque es evocativo, porque de repente recordamos, ya muchos les pasa, y me pasa a mí, cuando yo era chico y mi papá me llevaba a ver cómo construían el Estadio Azteca. Bueno, me acuerdo hasta hoy con gran emoción. Y me acuerdo cuando ese gol de Maradona y cuando esto y lo otro. Es un lugar ceremonial, es un lugar religioso, pero que atrás tiene una logística que es sumamente exigente. Entonces, en pocas palabras, creo que ese estadio, con 3 inauguraciones de Copa del Mundo, único en su género y parte del paisaje nacional, no únicamente capitalino, para muchos es el gran orgullo, uno de los grandes orgullos que tenemos por este país. Y ahora que mencionas esta parte de la historia, yo también traigo mi listita de datitos curiosos. A ver, el Azteca existe porque Emilio Azcárraga Milmo quería un mundial tras comprar el América en 1959. ¿Correcto? Muy bien. Correcto. Se removieron millones de piedras volcánicas del volcán Xitle, bueno, después de miles de años, ¿no? De la explosión. Bueno, no miles, no, pero cientos de años. Sí. Se encontró un cementerio de mastodontes. Eso es algo también muy curioso. O sea, el Azteca también tuvo su etapa de museo de antropología. Exacto. El primer partido que ahí se jugó fue el América contra el Torino de Italia. Eso está bastante interesante. 1-1. Y el primer jugador en meter gol oficialmente en el estadio fue un brasileño, al minuto 10 de ese partido. Arlindo dos Santos. Qué curioso. Bueno, pues no vamos ni a la mitad de la conversación, pero queda claro que México siempre ha dado muestra de modernidad arquitectónica, eso sí, visión con sus estadios, los más grandes y visibles. Lo mismo con el Estadio Jalisco, el Estadio Akron,
que también nació de la visión de un empresario, Jorge Vergara, hoy a cargo de su hijo Amaury. Este es más joven porque se inauguró en 2010 también con un partido entre locales e internacionales, Chivas y Manchester United. Se le consideró el inmueble más moderno del país. Vamos a ver. Vamos a ver. No. ¿No? 5 años después se cambió. 5 años después puede cambiar, claro que sí. Y cuando el Mundial del 86, hubo muchos estadios mexicanos que albergaron diversos partidos, por supuesto. Estaban muchos otros. Ya hablamos del caso de Ciudad de México, un poco del caso de Jalisco, pero vámonos para el norte, que es, aquí sí me interesa. Yo sí quiero hablar mucho del caso de Nuevo León. Y debo agregar que este estadio, junto con, todos van a tener mucho que ofrecer y ya lo mencionabas tú. Pero ¿cómo ha sido esta etapa de adecuación, siendo que es un estadio más moderno, el de Monterrey? ¿Qué podemos esperar de lo que van a ofrecer allá? Además, déjame decirte algo, como líder del comité organizador y todo lo que están haciendo allá, creo que sí Nuevo León es el que más ruido está haciendo hasta el momento, mucho más que Jalisco y muchísimo más que Ciudad de México. Se ve la organización. Hay demasiado trabajo detrás. Yo creo que la mayoría de la gente tiene 6 meses, 8 meses que se anunció las sedes, 1 año que se anunciaron las sedes pensando en el Mundial y luego se te olvidan otros 5 o 6 meses y empiezas a escuchar otra noticia hasta ahora que se acerca el Mundial. Pero la realidad es que la experiencia esta la empezamos en el 2017. En el 2017 empezamos todo el proceso con FIFA y con la Federación Mexicana de Fútbol para postularnos como sede. Y ahí empezó toda una jornada que acabó con la nominación de Monterrey como sede para el Mundial y con todos los preparativos, porque yo creo que más allá de lo que decíamos del ambiente futbolero que se vive en el país, en Monterrey en lo particular, muchos de ustedes saben, hay una rivalidad gigantesca, una industria del fútbol que ha crecido muchísimo en los últimos 20 años, 25 años, y la manera es impresionante. La gente que ha estado por allá se desayuna, se come y se cena hablando de fútbol, es impresionante, y para bien y para mal. Y queríamos aprovechar realmente, siendo sede del Mundial, para poder acercar a muchos actores, porque es una fiesta del fútbol, y el poder diseñar un programa 2 años antes de que empiece el Mundial, involucrando a gobiernos municipales, gobiernos estatales, empresas. Hoy tenemos 3 patrocinadores, Host City Supporters en Monterrey. Nos ha permitido mantener continuamente el diálogo alrededor del Mundial y que la gente se vaya emocionando alrededor de lo que va a ser la fiesta en el verano del 2026. Y bueno, eso ha redituado en muchas cosas. Tuvimos un juego de leyendas hace 6 meses. Metimos 35,000 personas al estadio para ver un juego de leyendas, 9 contra 9, 40 minutos de una cascarita de leyendas de fútbol internacional. Y eso habla del ambiente, de la pasión que se vive y del interés que la gente tiene por participar, porque ahí se benefician comercios locales, se beneficia muchísima gente que a lo mejor no va a poder ir a un partido del Mundial, pero que quería ver a las leyendas de fútbol de cerca. Y bueno, tienen esta oportunidad y la gente se va involucrando y eso genera movimiento, genera ruido local y bueno, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Tú mencionabas ahora, antes de iniciar el podcast, una parte muy importante que es esta organización, que es muy diferente a lo que estaba acostumbrado un país, justamente por ser 3, no, o sea, porque no solo es México, sí está Estados Unidos, está Canadá, y eso dificulta quizá la coordinación, pero también puede ser benéfico. Sí. Por ejemplo, el Estado de Nuevo León, ¿no? Y por eso se ve esta coordinación. Sí, la organización anteriormente era muy centralizada. Había un comité organizador localmente. Ahora la FIFA lo que hace es coordina directamente la FIFA con las 16 sedes. Lo que hace y te permite, sí, una complejidad adicional porque le genera al comité organizador local la obligación de coordinar
las entidades gubernamentales locales, pero también te da la oportunidad de tener mayor relevancia local. Y eso obviamente hay que administrarlo, pero creo que es un acierto de FIFA, dada la complejidad de un país de 16 sedes, de un mundial de 16 sedes, 3 países, evolucionar su modelo de gestión del mundial. Bueno, yo me quedo hasta el momento con 2 cosas que representa esta Copa del Mundo: organización, pero creo que también el nombre del juego son los usuarios, que hoy esos estadios, bueno, siempre, ¿no? Pero ahora más, con el componente tecnológico, pues tienen que estar enfocados a la experiencia del fan. Aquí, a ver, Juan Carlos, para irte involucrando, me gustaría preguntarte, quedándonos en Norteamérica, ¿cuál es el estadio que más te impresiona? Ya sea Ciudad de México, de México, de Estados Unidos o de Canadá. ¿En cuestión tecnológica o en cuestión de tradición y emoción? Lo que más te llame la atención, puede ser las 2. Digo, en cuestión tecnológica difícil, creo que hoy en día competirle al SoFi Stadium. Es un estadio, en promedio un estadio vale $2,000 millones. Les costó $2,000 millones la pantalla. Entonces, estamos hablando de otras órdenes de magnitud. Pero bueno, hablando específicamente del Mundial, creo que estamos viviendo a nivel humanidad una transición la más grande en tecnología, y justamente el Mundial está sucediendo en un punto donde estamos haciendo toda esa transición. Entonces, justamente con la inteligencia artificial, digamos que este va a ser el primer Mundial con una probadita de inteligencia artificial, pero eventualmente yo estoy seguro que los siguientes mundiales van a ser completamente distintos a nivel experiencia junto con la tecnología. Y al final del día nosotros, que somos un proveedor tecnológico al final de los diferentes clubes, tenemos el beneficio de ver cómo operan los diferentes estadios. Y creo que esto va a ser una gran bendición para el fútbol mexicano, porque ya vemos los 3 estadios pioneros, pues que quieras o no se van a tener que adelantar al tiempo, y eso jala al resto de los estadios. Entonces creo que al final, para el aficionado, que es al final del día el que va a ver el fútbol, vamos a ver un adelantamiento muy importante en los siguientes años hacia la experiencia, no nada más tecnológica. La tecnología es simplemente un soporte a tu experiencia en el fútbol. Háblame un poco más de esa tecnología de acceso a los eventos masivos, para no solo quedarnos en el tema de los estadios. Sí, realmente es algo muy nuevo. ¿Dónde está México hoy en ese sentido? Tú tienes toda la película. No te diría que es algo extremadamente nuevo. Sin embargo, la adopción de la tecnología que nosotros usamos, para los que han ido al fútbol en la Liga Mexicana, existe un producto que se llama el Fan ID, que simplemente es un pasaporte para poder entrar a ver el fútbol, derivado de un problema de seguridad que surgió a principios del año 2022 en un altercado entre Querétaro y Atlas, donde creo que lo más interesante, nosotros somos una empresa mundial, proveedor de este tipo de servicios a nivel mundial, pero lo más impresionante que yo he visto en México es la escala a la cual se han lanzado este tipo de productos de acceso biométrico a estadios. Y digo que es impresionante porque justamente hablando de la complejidad, necesitas coordinar la federación, los clubes, las autoridades locales, las autoridades municipales, y el hecho de que México haya logrado un lanzamiento a nivel nacional es impresionante. Entonces, creerías que otros países van mucho más adelantados, pero en cuestiones de acceso biométrico, cuestiones de seguridad, México de hecho es uno de los países más avanzados del mundo. Entonces, a la hora de que nosotros como proveedor tecnológico platicamos con otras sedes en Brasil, en Inglaterra, en Europa, dicen, ay, ustedes son los de Fan ID, porque saben que es un producto de millones de usuarios, cuando en otros países, digo, honestamente son cientos de miles a lo máximo. ¿Y te costó, les costó trabajo convencer a la Liga MX, a los clubes, para implementar esto, después de ese altercado que mencionas? Costó sudor, lágrimas, sangre, costó todo.
No diría que nosotros fuimos los que impulsamos. Al final del día los que impulsaron fueron los clubes y la federación. Okay. Pero hubo un compromiso también muy grande del gobierno, ¿no? Hubo un proceso, digo, hay una regulación que regula el tema de accesos biométricos y el gobierno también dijo, yo me sumo a una iniciativa con el objetivo final de crear una experiencia más segura, ¿no? Entonces hoy en día pues ya ir a un estadio en México no es nada más anónimo y que eso antes generaba un poco de incertidumbre, sino nos acerca a una experiencia donde pues, la gente si va a hacer algo que no necesariamente es válido, normalmente ya se la piensan 2 veces. Entonces sí es un proceso muy difícil, por lo mismo tampoco está en todos los países, en todos los estadios, pero justo estamos platicando, ya hay estadios obviamente en China, que son países mucho más avanzados, pero en el mismo Estados Unidos donde hay una experiencia. No nada más ya es la seguridad, sino cómo se ve la experiencia del futuro. Ya no llevas cartera, no llevas ni siquiera celular. O sea, en 3 años seguramente ni cartera ni celular vas a llevar al estadio. Claro. Se ha dicho mucho sobre el Fan ID, que si funciona, que si no funciona, que si sí ayuda o no a la seguridad o bien la conectividad alrededor del estadio. Como todo, siempre cuando uno lanza puede tener muchas áreas de oportunidad, pero al final ustedes son una empresa emergente que se ganaron esa confianza y se atrevieron a implementarlo, ¿no? Y ahora más que dices que sirvieron de ejemplo para otros países en ese sentido. Pero ¿cuáles dirías tú que para Incode son esas lecciones que se llevan como empresa después de esta implementación y qué sigue para México en los próximos años? Sí, a ver, yo creo que hubo 2 retos muy grandes. El primero es, falta salir a la calle en México para ver la gama tan amplia de dispositivos móviles que existen en nuestro país, que no es común en otros países de pronto más desarrollados. Entonces, ¿cómo desarrollas una solución para una gama de dispositivos tan amplia? Número 1. Número 2, como buenos mexicanos nos encanta llegar 5 minutos antes del partido. Cuando platicamos a gente de nuestra experiencia de cómo llega la gente al final del partido, es súper complicado operar eso, cuando en otros países vemos que 1 hora antes ya entró la mitad de la gente. Sí. Esa es una. Y la otra es, ¿cómo haces una solución que aunque es para principalmente el aficionado mexicano, sea holística para cualquier nacionalidad? Te sorprenderías cuánta gente de diferentes naciones viene a ver el fútbol mexicano. Entonces, fue muy retador poder lograr una solución donde le dé ese Fan ID a cualquier persona que aunque no sea mexicano. Entonces, creo que hubo muchos aprendizajes desde el lado operativo y ahorita viene la siguiente derivada que le llamamos nosotros, que es, no nada más es un filtro de seguridad, sino más bien solamente entras y con tu misma cara puedes hacer una serie de procesos dentro del estadio. Ya quieres comprar una cerveza, la puedes comprar, verifica si eres mayor de edad, no tienes que ni sacar tu identificación, etcétera. Entonces, el futuro nosotros creemos que es muy alentador en el sentido tecnológico y ahora, como decía, con la inteligencia artificial, la experiencia del estadio pues va a ser completamente revolucionaria. O sea, tu abuelito no va a poder creer lo que está pasando dentro del estadio. Qué increíble. Gracias, Juan Carlos, por eso. Pedro, quiero regresar contigo porque el México de hoy es muy distinto al México del 70 o al México del 86. Y sabiendo que se va a convertir en ese primer país en ser anfitrión por tercera vez, ¿cómo ves tú hoy ese México de 2026 que recibirá a la Copa del Mundo? Yo creo que, como bien lo dices, y creo que hace rato lo mencionaba Francisco, no tenemos que perder de vista el tipo de producto que tenemos, porque yo soy un convencido de que realmente lo que vendemos son emociones y lo que brindamos son emociones a la gente. Y la gran diferencia que tenemos hoy en este 2026 es toda la habilitación que la tecnología nos permite para que poder brindar esas emociones de una mejor manera e inclusive mayor cantidad de emociones. Y me refiero a todo tipo de emociones. Tecnología que hoy tenemos, por ejemplo, en los accesos del estadio. Yo me acuerdo en el 86 que me tocó participar como aficionado. Y hoy el tiempo que tarda una persona en entrar al estadio es mucho menor de lo que tardaba hace 40 años. Hoy, por ejemplo, en el Estadio Monterrey tenemos un Wi-Fi que puede tener a 30,000 personas conectadas al mismo tiempo.
Buenísimo. Y eso te abre un mundo de oportunidades desde el punto de vista, hoy por ejemplo en el estadio, en tu lugar tú puedes pedir tus alimentos y bebidas y te los llevan a tu lugar. Somos el único estadio en México que tiene ese servicio para nuestra afición. Puedes comprar un merchandising a través de la aplicación. Y eso es gracias a la tecnología. Hoy vamos a tener también campos de juego, que obviamente pues, es la arena principal donde se desarrolla todo, con unos sistemas, lo vimos en el Estadio Akron hace un mes y medio, que cayó un aguacero impresionante. Hace 40 años el partido se hubiera tenido que mover 4 horas en el tiempo, no se hubiera podido jugar un partido de fútbol. Y en 15 minutos, por la tecnología que estamos poniendo por este torneo, por el Mundial, en 15 minutos el estadio estaba perfecto para jugar y parecía que ni siquiera había llovido. Entonces, yo creo que toda la diferencia y la tecnología lo que nos ha habilitado la posibilidad de brindar mejores experiencias, emociones a nuestros aficionados, creo que eso hace diferente hoy un Mundial. La posibilidad inclusive que tenemos hoy de ver un partido estando viendo otro partido ahí, o estadística. Entonces hay muchas cosas que la experiencia per se y las emociones que la gente va a vivir son totalmente diferentes a las que se vivían en el pasado. México tendrá mucho que presumir con los 3 estadios, con los 3 estadios sede. Muy bien. Francisco Javier, contigo me gustaría cerrar de periodista a periodista, porque tampoco se puede ignorar lo que está sucediendo en el contexto nacional. Hace poco uno de tus colegas sugería en una columna que México no estaba listo para recibir al Mundial, pues por todo lo que está sucediendo en materia de inseguridad y violencia. Y ahí estuvo el ejemplo de que hace una semana se tuvo que aplazar la presentación de las actividades alrededor del Mundial, pues por una situación de inseguridad, justamente. En el 70, el Mundial ocurrió a la sombra del movimiento del 68, en el 86 a la sombra del terremoto, que bueno, es algo que no se puede controlar. Y en 2026, pues en México se va a celebrar pues, en medio del fuego cruzado de los cárteles de la droga, hay que decirlo con todas sus letras. ¿Cómo lo ves tú como periodista deportivo? ¿Realmente México sí está preparado para recibirlo o no, pese a todo lo que se habla en la narrativa nacional? Para obtener hacer una Copa del Mundo se requieren de muchas voluntades y una de ellas es la del gobierno federal. Entiendo que se está trabajando con mucha seriedad en todos los asuntos de seguridad de la Copa del Mundo y no únicamente de la gente que va a los estadios, la gente que venga al país, porque además, caramba, sí es una gran oportunidad. Y yo les diría, claro que pasan cosas en México, pero también en el 86 vivíamos una crisis económica brutal, que hacía totalmente improbable, hasta irresponsable traer una Copa del Mundo. Y fue la iniciativa privada la que dijo, señor presidente, yo traigo el Mundial, yo me encargo. Y salió el Mundial, y salió muy bien el Mundial. Yo creo que sabiendo lo malo, también creo que tenemos que resaltar todo lo bueno que tenemos. Sí, hay puntos muy localizados, muy fuertes. Es terrible lo que sabemos que ocurre en varias regiones del país. Sin embargo, el hacer una Copa del Mundo me parece que permite mostrar todas las otras 100 caras que tenemos. En el turismo, en los servicios, en la diversión. Somos un país con una oferta extraordinaria de lo que quieran, cultural, de entretenimiento, deportivo en el caso de la Copa del Mundo. Entonces, claro que siempre es una preocupación, pero yo entiendo que sí hay un total compromiso del gobierno federal, aunado al visto bueno de la FIFA por los protocolos que se han de seguir. Creo que sin soslayar el problema, creo que será controlado para que el Mundial sea lo que tiene que ser. Es decir, lamentablemente, y no estoy haciendo menos ningún fenómeno de violencia en nuestro país, me preocupa igual que a todos muchísimo, por la gente que nos sigue, ¿no? Por los hijos, por los nietos, por nuestras familias, por todo. Pero habiendo esto, se suspenden las bodas, se suspende cualquier festejo, se suspende cualquier tradición. Ojalá que todo se controle, pero la vida tiene que continuar. Yo creo que sería bajar los brazos. No sé qué colega escribió eso, no estoy de acuerdo con él. Sería bajar los brazos y decir, los malos ganaron la batalla. Y eso no lo podemos permitir, me parece a mí.
Pedro, ¿algo que quieras agregar? No, coincido. Creo que lo que es una oportunidad única para mostrar al mundo un México que queremos todos mostrar. Es una oportunidad única, como decía Francisco, para mostrar nuestra riqueza gastronómica, la hospitalidad que tenemos como mexicanos, lo que sabemos disfrutar y transmitir a toda la gente que viene de fuera. Entonces, yo coincido, yo creo que es una oportunidad y así lo tenemos que ver, de cómo México puede ser una sede o la mejor sede del Mundial en el 2026. Muy bien. Bueno, pues a seguir trabajando porque todavía hay mucho por hacer, pero ya faltan pocos meses, pero ya estaremos en ello. Muchísimas gracias. Gracias por ser los padrinos de este episodio 0 de Mucho Voces del éxito. Mundial de Norteamérica. Mucha suerte, Jimena. Encantados. Muchas gracias a ti. Gracias. Mucho éxito.